año 2014, estamos enfrente de una persona muy importante en nuestra comunidad, el profesor Zúñiga, quien se va a referir en unas preguntas con respecto al trabajo que estamos haciendo con el doctor Ángel con respecto a la vida de Jorge Martínez Ruiz. Él fue nuestro maestro, él fue nuestra guía, y en un momento dado se nos adelantó, profesor, y estamos para recordarlo, para rendirle un honor. Esto es una biografía, digamos, autorizada, ¿no?, donde su testimonio será muy importante. Y la hemos querido hacer desde una perspectiva de que la lean personas de cualquier latitud y que esa persona diga en su momento, ¿quién es este hombre? Entonces, empiezo por preguntarle, profesor, ¿cómo se llama usted y qué hace usted? Bueno, mi nombre es Guillermo Héctor Zúñiga Martínez, soy jalapeño, estudié en la Normal Veracruzana Enrique Cerro Examen, ahí obtuve el título de profesor en educación primaria. Mi origen es muy modesto, está basado en el trabajo de carácter fundamentalmente físico. Soy de la Colonia Salud, aquí en Jalapa, y obviamente después de que egresé de la primaria me dediqué a trabajar. Una parte en esta organización de la distribución de la cerveza Moctezuma, donde se hacía llegar la cerveza 2X, la Sol, y en diciembre la Nochebuena, pero además los refrescos de marca Peñafiel, y se repartían en cervezas, se repartían en camionetas a base de cartones y en rejas, y se llevaban a los domicilios, donde me dediqué como 3 o 4 años a eso. Pero yo la realidad es que trabajé 9 años en cuestiones de carácter comercial. Mi experiencia fundamental es en abarrotes, y obviamente que tengo trabajo demostrado y tengo habilidades manuales pues perfectamente bien calificadas. Así es que cuando me hablan de mi profesión, actualmente es de maestro y de abogado. Pero mi origen es el que estaba yo narrando hace un instante. Sí, señor. Entrando ya digamos en el tema que nos ocupa, profesor, ¿cómo conoció a Jorge Martínez Ruiz? Yo soy de una familia numerosa. Ahí nacimos 13 personas ahí en mi casa, y el último fui yo. Nada más que yo no sé por qué, pero fui el más alto. Y bueno, y el que más se parece a su mamá. Bien, entonces yo tenía un hermano que se llamaba Rafael, y Rafael era un hombre muy inteligente. Yo creo que de lo mejor en el periodismo nacional, y Rafael escribía con una gran facilidad. Era especializado en el reportaje, en la entrevista, y obviamente en la novela corta y fundamentalmente en la poesía. Él era un hombre que le encantaba componer y disfrutar el lenguaje para crear metáforas, y principalmente ligadas a la belleza y al amor. Entonces Rafael tenía muchos amigos, y entre ellos tenía a nuestro muy estimado amigo jalapeño Jorge Martínez Ruiz. Así lo conocí yo en vinculación con mi hermano Rafael y con mi hermano Luis, los dos mayores que yo. Ahora bien, le decían el gitano a Jorge, y Jorge era un hombre muy estudioso y dedicado a la investigación personal. Y luego supimos que estudió en China, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa,
y era un hombre pues muy aficionado, perdón por la expresión, pero para ser científico, y aprendía de una manera extraordinaria, a grado tal que se convirtió en un doctor sobre naturismo. Y ya después de que yo lo había tratado como amigo, ¿cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Etcétera. Y además saludaba yo a su señora esposa y a sus hijos. Bueno, aquí lo que me pasó un día es que le pregunté si yo podía ser su paciente. Y me dijo, no, hombre, yo encantado en servirte. ¿Y sabe qué? Lo fui a ver a su consultorio, aquí por la Progreso, la colonia Progreso. Me atendió y lo que a mí me sorprendió mucho fue que leía las manos y medía en base a las uñas la energía y la capacidad de cada uno de los seres humanos. Y después lo invitaba a uno a que se dejara conocer cada ojo, o sea, dedicado a la mirada. Y ahí estudiaba la ciencia que es el iris. Y de ahí obtenía conclusiones para poder recetar. Y quiero decirles a ustedes que fue un hombre muy estudioso de la naturaleza. Y además les quiero pues aclarar, porque luego hay así entrevistas que no ponen ejemplos. Un día, y perdón por lo que voy a expresar, vi a mi hijo Guillermo, que es el mayor, que estaba enfermo de la amigdalitis. Y entonces lo llevé con un médico aquí en Jalapa. Y dijo, muchacho, hay que operarlo, hay que quitarle las amígdalas. No se le pueden curar, y mire cómo las tiene inflamadas. Consulté a otro, me dijo exactamente lo mismo. Y bueno, entonces dije yo, bueno, vamos a México. Y allá consultamos a 3 médicos otorrinos, laringólogos. Y los 3 me dijeron, hay que operar las amígdalas. Entonces, autorice usted a que este niño, era un chamaco de 8 o 9 años, algo así, o 10, se le retiren, se le opere de las amígdalas. Y entonces dije yo, bueno, ya que lo van a operar, pues lo que a mí me falta por hacer es visitar a mi amigo, a Jorge Martínez Ruiz, que lo voy a ver a su casa. Digo, oye, Jorge, ¿tendrías inconveniente ver a mi hijo Guillermo? De ninguna manera, yo lo veo. Oiga usted que lo analiza. ¿Sabe qué? Y ahí voy. Esto es lo interesante, a veces en una entrevista. Gotas de plátano, de arbusto de plátano, para que se las tomara. 2, unas de tierra. ¿Cómo le llaman esas? Emplasto. Emplasto, sí. Emplasto. Y se les llevaba también de otra manera, como cuando se les colocaba de plátano, aquí de las cáscaras, como... Sí, como manera de emplasto, ¿no? Manera digamos, de fomento. De fomento, sí, en la garganta. Y además le daba algunas gotas que él inventaba, Jorge Martínez Ruiz. ¿Sabe usted qué? Esto fue hace, 25 años. Guillermo no ha vuelto a padecer de las amígdalas y las tiene completitas. Oye, es algo maravilloso. Bueno, y así puedo poner ejemplos muy, muy concretos, que es lo bello de Jorge Martínez Ruiz. Mi relación con Jorge pues fue de paciente, porque yo tenía problemas en la garganta, no ahora que se refieren a acabo de tomar lo que es el quepra y lo que es el cortén, que contiene
¿cómo se llama esta medicina que causa hinchazones y problemas? ¿Cortisona? La cortisona. Y eso me lo recetó un médico por mi padecimiento en el problema cerebral que yo sufrí hace más de un año y medio más o menos. Y eso me afecta la garganta. Pero con Jorge nunca tuve afectaciones en la garganta por la medicina que él me daba. Una medicina extraordinaria, espléndida. Y con él iba yo y me componía de los males que podría yo tener. A ver, ¿de qué estoy hablando? Nerviosismo, de estómago, de agrura, etc. Me daba medicina de la que él manejaba con propiedad y con conocimiento. Ahora, ¿qué fue lo más importante que percibí de Jorge? Algo muy interesante, que además no se conoce muy comúnmente. Casi no le cobraba a nadie. Y Jorge era un hombre demasiado modesto, muy inteligente y demasiado culto, pero económicamente no era un hombre ambicioso. Era un hombre que a veces cobraba a quien podía pagarle, pues para comprar sus alimentos y su modestísima ropa. ¿Cuál era mi relación con Jorge? Una relación de cordialidad, de sinceridad, yo diría, de una gran maestría en el humanismo. Y atendía a todo el mundo y sin cobrarles. Y decía la verdad, lo que observaba, lo que valoraba. Era un hombre apegado a la realidad. Entonces, ¿qué fue lo más importante que percibí de Jorge? Su deseo de curar a todos, de esparcir la medicina natural a todo el mundo y de que todos disfrutaran de su sapiencia. Eso es lo que yo percibí de él. Además era un hombre amante de la lectura, de la investigación, del cultismo y de los viajes y de la verdad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, profesor. Con respecto a la escuela de naturopatía, usted es una persona clave en la formación de esta escuela a nivel latinoamericano, profesor. Dígase lo que se diga, pero la primera cédula profesional que emite la Federación en una carrera universitaria emitida por una universidad autónoma es precisamente un egresado de esta universidad. Estamos hablando de los primeros profesionistas a nivel universitario con una carrera como la naturopatía en América Latina. Tenemos la referencia más cercana sería los Estados Unidos a principios del siglo XX y digamos a principios del siglo XXI sería la institución que usted preside. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó lo de la escuela de naturopatía? Es algo muy sencillo. El señor gobernador del estado, don Javier Eduardo Ochoa, tuvo a bien confiar en un servidor para conducir los destinos del Instituto Veracruzano de Educación de Adultos y luego en la creación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. ¿Qué es lo que le quiero decir a usted? Es que una vez platicando con Jorge, le dije que sus ideas deberían pues llevarse a cabo para que el conocimiento se esparciera a todos los que tuvieran interés en la medicina natural. Y entonces él empezó a dar clases y luego le dije, pues tus clases son muy valiosas, pero quiero tu dirección. Y él fue el primer director de la facultad. Y él era el que orientaba y se hacía respetar por todos y estimar muy sinceramente por alumnos y maestros. Entonces, estoy en una entrevista. Entonces, yo lo que hice fue
hacerlo director y luego confiar en él, porque no le dimos nada para un aula o para un plantel, porque él compartía con la UPAP que el conocimiento se obtiene por el alumno mismo. No consiste en que sea el maestro el único que tenga capacidad para darles conocimientos. Cuando el maestro no se los da, se pueden obtener por sí mismos. O sea, es la autoinvestigación, es el autoaprendizaje, la autodisciplina en el estudio y el conocimiento. Y eso fue la lección mayor de Jorge Martínez. Profesor, ¿qué pasó después con la Escuela de Naturopatía después del fallecimiento de Jorge Martínez Ruiz? Bueno, allí lo único que hicimos fue seguir los lineamientos que nos dejó en vida Jorge Martínez Ruiz, y son los que están ahorita prevaleciendo en esta licenciatura. Defina brevemente el proyecto UPAP en general, aunque lo haya empezado a tocar. Me gustaría que lo diga de una forma separada, profesor. Dice, defina brevemente, el punto 10, ¿no? Sería defina brevemente el proyecto UPAP. El proyecto UPAP es yo se lo podría definir de esta manera muy sencilla. Está inspirado en Jorge Martínez Ruiz. Es la educación del pueblo para el pueblo. Y esto es lo interesante, que es lo que ha tenido vigencia, diría yo, en toda la República y en el extranjero. Porque esta universidad, con estos mecanismos, está en Los Ángeles y en Nueva York por el momento. ¿Qué representa para usted los estudios de naturopatía a nivel licenciatura? Porque antes no se había dado. Es lo más extraordinario que tenemos, porque se está reproduciendo en diversas partes de la entidad y en otras entidades de la República. Entonces esto se está esparciendo y el conocimiento se está enriqueciendo en la medida en que se investiga cada día más y más sobre esta materia. Pero otra cosa que le quiero decir, y que no quiero que se me pase aquí, que eran las enseñanzas de Jorge. ¿Cómo se descifran ustedes los párpados, por ejemplo? Bueno, pues Jorge decía, mira, ¿conoce los floripondios? Sí. Sí, doctor, acórtalos, los remojas, los mueles y te los colocas. ¿La flor o la hoja? La flor. Oiga, extraordinario. Dice, además te vas a dormir porque contiene otra sustancia que le provoca el sueño. Oiga, extraordinario. Entonces Jorge lo que enseñaba era a conocer y aprovechar la naturaleza. Yo le escuché, maestro, yo le escuché en una cena en el dique, de que usted es un hombre que ha fundado muchas instituciones a lo largo de su vida profesional. ¿Me podría repetir? Porque a mí me emociona escucharlo, todo lo que ha hecho usted en favor de la educación, fundando escuelas y ahora a la universidad, ese currículo tan valioso que usted ha aportado a la educación de Veracruz. Bueno, lo que sucede es que el hombre debe hacer lo que le nace, siempre y cuando sea positivo. Esto es muy importante, siempre y cuando sea positivo para los demás. Mire, la Escuela Normal Veracruzana se fundó en el año de 1886. Vino Conrado Rexame, que es otra historia, y nada más fundó una escuela, no fundó otra, y tiene estatua. Y los alumnos, cuando murió Rexamen, ya guardaban su corazón y lo tenían en vivo, por una sola escuela. Aquí tengo un compañero que ha fundado alrededor de, yo diría que 500 preparatorias. Nadie lo reconoce, 500 escuelas. Pero antes era otro tipo de visión la que se tenía. Una sola institución, 1886.
Yo fui a esa escuela en el año de 1862. 1962, perdón. 1962. Sí, porque yo soy de 1942. Sí. Bueno, ahí fui a la normal. Ahí egresé, pero sin buscarla. La historia del desarrollo político de Veracruz me dio la oportunidad de que el gobernador Rafael Hernández Ochoa me llamara un día y me dijera: oiga, ¿cuál es el cargo que usted quiere desempeñar? Y aquí no voy a mentir. Como yo había sido maestro rural en Zongolica, para decir la congregación concreta, en Temascalapa, le dije: bueno, si usted me da la oportunidad, y yo pensaba que era ya demasiado para mí, nómbreme usted su director de educación rural. Y entonces don Rafael me dijo: ¿cree usted su nombre miedoso para los cargos públicos? Le digo: de ninguna manera, señor gobernador. ¿Por qué me lo dice usted? Sí, porque quiere usted su director cuando usted puede ser director general de educación popular. Le digo: lo acepto de inmediato en este instante, y se vaya a tomar posesión. Me lo estaba diciendo el 29 de noviembre de 1974. Hace 40 años. Y eso que estoy diciendo es la verdad, este diálogo. Lo único que se me ocurría a mí es que no era una sola normal la que debería funcionar en Veracruz. Convoqué a un congreso en 1975, y ahí nació una nueva normal, que fue el Centro de Educación Superior, de Estudios Superiores, Centro de Estudios Superiores de Educación Normal, que fue ACESECA. Entonces nacía una normal nueva, que a nadie le parecía de los normalistas de la Enrique Cerveza, ¿por qué una normal en Veracruz? Más. Y entonces, en mi caso, siendo director de educación, bueno, se fundó la Manuel R. Gutiérrez en Carrizal, y se fundó la Carlos A. Carrillo, porque Carlos A. Carrillo es el más grande pedagogo de México, no de Veracruz, sino de México, no hay uno igual. ¿Por qué no lo han aceptado? Porque no era liberal, él estaba ligado a las creencias religiosas. Con el tiempo ha habido muchos que están ligados a sus religiones, no a una, sino a varias, y se les reconoce. Y luego vino la otra normal en Sayula, y luego vino otra, bueno, vino diversas normales. Y además, ustedes que son muy interesados en saber la realidad, oiga usted, no había una universidad pedagógica en Veracruz, y la fundamos 1979, Universidad Pedagógica de Veracruz, y el primer director fue Francisco Alfonso Avilés, Y sigue siendo. y actualmente sigue manejando, después de un periodo, la Universidad Pedagógica de Veracruz. Pero además también se fundó el Instituto de Regularización Pedagógica, que no había. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Se titularon todos los maestros en servicio que carecían de él, que carecían de su título. Entonces, bueno, ya luego hemos fundado la Normal Superior. ¿Quién la fundó? Pues el que habla, Manuel Suárez Trujillo, se llama la Normal. Bueno, y yo creo que ahí la dejamos, son varias instituciones. No, es que tiene un currículo. A mí me impactó escucharlo esta vez con el padre Vicente Conrado, todo lo que ha fundado, ¿no? Y que sigue fundando. Claro que sí. Es la intención, ver al... Bueno, a ver quién ha fundado una escuela preparatoria en todo el país, la escuela preparatoria unitaria. Eso es una
contribución extraordinaria y espléndida, y hay generaciones de preparatorianos unitarios. 2, preparatoria a distancia. 3, preparatoria por internet. 4, preparatoria por examen único. O sea, estos datos que están conociendo ustedes, por lo general no los doy para que lo sepa medio mundo, sino ahorita que te interesa en saber qué cosa estamos haciendo aquí. No, porque uno reconoce todo el aporte que ha hecho a la educación, ¿no? Y que usted está más joven que nosotros, encabezando una universidad con 72,000. Bueno, eso va a ser lo más importante del que habla. Esta universidad tiene 75,000 alumnos actualmente. 75,000 alumnos. 1. Tiene 56 licenciaturas. Tiene 26 maestrías y tiene 4 doctorados, apenas en 3 años. Pero además ha hecho esta universidad lo que no ha hecho ninguna otra. Está presente en 25 entidades federativas. ¿Y por qué? Porque ha firmado convenios con escuelas particulares para fundar la licenciatura y doctorados en donde han tenido interés. Entonces esto es algo realmente formidable. Y hay otra cosa que le quiero decir, de la cual estoy muy satisfecho. Esta universidad no tiene aulas. ¿Por qué no tiene aulas? Porque está demostrando que las aulas pueden ser los domicilios, o los parques, o los templos, o los sindicatos. Se puede estudiar debajo de la sombra de un árbol. Ahí puede ser, pues así lo hacía Aristóteles. Y había enseñanza. Y Sócrates, mejor, hasta que Platón fundó la academia, ¿no? Pero aquí lo importante es que ellos empezaron sin aulas. ¿Nos podría hablar del proyecto editorial de la UPAP, que se ve muy bueno? El proyecto editorial es lo que estamos haciendo aquí de la manera, yo diría, más espléndida, porque hay autores que no les han publicado notas editoriales. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no tienen buenas relaciones, etc. Aquí han tenido un éxito extraordinario, espléndido, y se siguen editando los libros, y además gratuitamente. No es negocio. Sí. ¿Algo más? Simplemente agradecerle por su tiempo, señor rector, por este momento que nos ha hecho, o nos ha recreado un procedimiento muy importante para la humanidad, diría yo. Usted toca algo muy importante, profesor, que es la ilusión del ser humano, la ilusión de educarse, la ilusión de motivarse. Parece que si tomamos, por ejemplo, el clima, el aire acondicionado, su presencia es neutral, su ausencia desmotiva. Usted ha tocado algo que es permanente. Cada vez que pensamos que hice esta carrera o que estudié esto y me dieron la facilidad de hacerlo, me siento bien. Usted ha tocado la ilusión de la gente y por eso hoy mismo lo bendigo, simplemente en nombre del universo, en nombre de la naturopatía. Gracias, profesor. Pero le agradezco mucho sus palabras últimas. Sí, señor. Pero quiero decirles a ustedes algo que a mí sí me interesa demasiado. La enseñanza, bueno, vamos a hablar desde 1868 que se inició formalmente aquí en México, y que empezó a hacerse escuela, entendiendo la escuela como la rigidez de un plan de estudios a que sometían o someten todavía a los alumnos o alumnas que van o que concurren a las instituciones. En esta universidad, si de 10 materias usted es un genio en una, con eso no se interesa, nada más. Lo importante es que me diga usted en qué es usted brillante. Porque hay quien es muy capaz en las matemáticas
pero resulta de que es mediocre en el dibujo. Y por no aprobar dibujo, ya se ha reprobado en las asignaturas y los años. No, aquí no. Aquí lo importante es en qué es usted brillante y ahí destacar. Que es una lección de esta universidad. Y resulta de que es una universidad que está triunfando en todas partes. Por eso la universidad no tiene casi presupuesto de 75,000 alumnos, y ahí se lo llevan ustedes. Tiene 23 señaladas por el gobierno, pero en 3 años deben 38,5 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que lo más importante es el estudio por sí mismo. Y los que somos profesores voluntarios, solidarios, yo estoy en ciencias políticas, en naturopatía y en artes plásticas, ¿no? Claro. Y es un amor los sábados. Fue mi alumno en la segunda generación. Y es muy bello dar lo que uno sabe y además enriquecer a los demás. Sí, señor. Pues eso sería todo.